Nuestro siguiente invitado entró en el mundo de la política demostrando cierta timidez y responsabilidad, claro, y es que ocupaba un cargo importante como es el de alcalde de San Sebastián. Tenemos aquí con nosotros al que ha dicho que quiere volver a presentarse en las próximas elecciones para ocupar de nuevo esa alcaldía. ¿Será que ha tenido buena experiencia? Se lo voy a preguntar a Juan Carlos Izaguirre. Está con nosotros. Juan Carlos, arratsaldeon. Cacho. ¿Ha ido bien la experiencia porque te has animado o te han animado a presentarte como candidato de Euskal Herria Bildu a las próximas elecciones? Bueno, yo creo que cuando te vuelven a proponer esto, pues lo primero que haces es agradecer, es una muestra de confianza, y luego empiezas a darle muchas vueltas a la cabeza y lo primero que te preguntas es a ver si tienes fuerza o ilusión suficientes para seguir, y yo creo que eso sí que hay. Y luego a ver si el proyecto que hemos comenzado, pues aunque hemos marcado el camino, tiene mucho recorrido todavía por hacer. Yo creo que tiene mucho por hacer. Yo creo que hemos apostado en plena crisis por hacer creación de empleo mediante el estímulo de la economía, que no es lo habitual en los ayuntamientos, por hacer políticas sociales, por acordarnos de alguna manera de barrios que han estado olvidados, por hacer política de otra manera, de abajo a arriba. Y yo creo que todavía tengo mucho recorrido por hacer. Y quedaba una pregunta última, que era, bueno, muy agradecido sí, fuerza e ilusión sí. Hay mucho por hacer, sí, pero bueno, hay que preguntar también en tu entorno más cercano. Y te han dicho que sí. El momento más delicado suele ser ese, pero bueno, para adelante, vamos para adelante. Bueno, nosotros también vamos para adelante con esta entrevista. Hombre, definías lo que ha sido tu legislatura prácticamente, que falta poco para que acabe, como formidable, pero también ha sido dura. Ha habido mucha caña, y permíteme la expresión, por parte de la oposición. Vamos a repasar algunos de los puntos, si te parece bien, Juan Carlos, pero antes vamos a mostraros quién es Juan Carlos Izaguirre y cómo ha sido esta experiencia como alcalde de Donostia. Con la ilusión de hacer de Donostia una ciudad más euskaldun, más de izquierdas y más social y cultural, con el deseo de que desaparezcan todas las formas de violencia y con las manos y las puertas del consistorio abiertas a todos, Juan Carlos Izaguirre se convertía en alcalde de la ciudad el 11 de junio de 2011. Ahí terminaban los 20 años de mandato del socialista Odón Elorza y comenzaba la vida política de un hombre para muchos todavía desconocido que cambió su profesión de médico para gobernar la ciudad que le vio nacer. Desde aquel día, distintos temas han acaparado la atención mediática y han puesto a Donostia y en concreto a Bildu en el centro de varias polémicas. La más reciente, la de las placas de Covite, placas colocadas por el colectivo de víctimas del terrorismo en la parte vieja de Donostia y que en apenas 48 horas el ayuntamiento decidió retirar, asegurando que incumplía la normativa vigente. Horrelako gauza bani ustete itzin behar da aurretik, eta itzin behar da gaina lortuz danok ados egotea. Donostia, San Sebastián. Este efusivo abrazo entre el nuevo alcalde y su antecesor invitaba a pensar que la capitalidad cultural europea de 2016, que recayó en San Sebastián, podría ser un tema de entendimiento y cordialidad entre distintas fuerzas políticas, pero nada más lejos de la realidad. La asignación de Itziar Nogueras como directora general fue ya polémica, al igual que lo fue su dimisión. A muchos no gustó además que su sucesor, el iruindarra Pablo Berastegui, encabezara un proyecto tan importante sin saber hablar euskera. Y podía ser una persona, pues como él, que sepa castellano y sepa inglés, evidentemente, que era la que se ponía como condición indispensable. La euskaldunización de las calles de la ciudad ha vuelto a abrir una brecha entre los grupos municipales. Bildu quiere usar la denominación oficial en euskera para 295 calles y plazas de la ciudad. De momento no cuentan con el respaldo del resto de partidos. El vial Carlos I trae de cabeza a muchos donostiarras y a ellos les ha prometido Juan Carlos Izaguirre eliminarlo cuanto antes. Los socialistas han echado en cara a Bildu y a su diputado general Martín Garitano el no darse más prisa para hacer desaparecer este punto de la ciudad. La desanexión de Igeldo situó a Izaguirre, nacido precisamente allí, como uno de los más férreos defensores de su independencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco suspendió el decreto foral de la Diputación de Guipúzcoa sobre la desanexión. El alcalde reprochó a aquellos que optaron por la vía judicial para callar la decisión de los vecinos de Igeldo. Naturaltasunarekin onartu behar degolako erabaki demokratiko bat, eta Donostiaren alde egitea da ere hauek errespetatzea. A pesar de tantos quebraderos de cabeza, pero quizá gracias a los muchos buenos momentos vividos como alcalde, Juan Carlos Izaguirre ha anunciado que volverá a ser candidato a la alcaldía de Donostia por EH Bildu. Juan Carlos, hemos, de alguna manera, si no sintetizado, hemos puesto lo que son algunos de los puntos, informativamente hablando,
importantes, lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ir desgranándolo, porque naturalmente que hemos visto polémica, pero en algunos puntos o algunos temas que empezaron con polémica, ahora, a día de hoy, parece ser que hay acercamientos. Vamos a dar información también a los ciudadanos que nos ven. Empiezo por el tema de las placas. La placa de Covite, concretamente, ya lo habéis visto en el vídeo, os recuerdo, Covite puso una placa, concretamente en una calle, en la calle San Lorenzo de Donostia, porque allí murieron a manos de ETA Miguel Paredes y Elena Moreno. Tú ya anunciaste que ibas a retirar la placa y así lo habéis hecho desde el ayuntamiento. ¿Has hablado con Consuelo Ordóñez o con alguien de Covite para arreglar este asunto? A ver, yo en este tema... Y me parece un tema muy delicado, porque el tema de las víctimas yo creo que a veces se trata sin la suficiente seriedad y sin el suficiente sosiego. Yo lo primero decir que respeto a todas las víctimas, por supuesto, también a estas dos. Y yo creo que a Covite una invitación a que cuando queramos, cuando quieran, pues estemos tranquilamente hablando. Alguna vez ha participado en alguna iniciativa del ayuntamiento. Y ofrecerle pues cualquier espacio que tiene el ayuntamiento, cualquier edificio, pues para hacer los homenajes que crean oportunos. Y luego, a ver, el tema de las víctimas, yo creo que estamos en una fase nueva. Yo creo que en este construir convivencia y construir paz, el tema de las víctimas es importante, no es el único, pero es importante. Y yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo, nos queda muchísimo recorrido por hacer, y yo creo que hay que trabajar con unas premisas puestas encima de la mesa. Una es no tener ni un reparo en ver qué se han hecho en otros sitios en los que ha funcionado y compartir con otras ciudades, otros países, pues cómo lo han hecho, ¿no? Y yo creo que en la mayoría de los sitios en los que han trabajado con éxito el tema de las víctimas y la convivencia, han buscado pues, lenguajes en los que sentirse todos comunes, han buscado de alguna manera foros en los que se sientan todos más o menos cómodos. Lo han hecho siempre de una manera inclusiva, sin excluir. Han intentado humanizar el tema de las víctimas, que no sean simplemente unos datos en gris, sino que se sepa que detrás de cada víctima pues había una persona y hay unas personas, y siempre mirando un poquitín al futuro. ¿Eso se ha hecho lo suficiente por parte del ayuntamiento? Se está haciendo todos los días, desde hace 3 años y medio. Lo que pasa es que este trabajo, pues yo creo que tiene una parte pública y una mayor parte, muchísimo mayor, muy discreta. Y yo creo, me comprometí el primer día y me sigo comprometiendo a que este es uno de los temas que está encima de la mesa, importantísimo en esta legislatura y en las próximas seguro que también, porque trabajar esto va a facilitar que la convivencia y el construir todos juntos ciudad o país sea más fácil. Pero tendrá un hueco, tendrán un espacio las víctimas de todo tipo, tendrán un espacio concreto. ¿Será el de las placas, por ejemplo, un método que utilice el ayuntamiento también para recordar a esas víctimas? Yo creo que las víctimas lo que tienen que tener, sobre todo, es el saber la verdad, la justicia y el reconocimiento. Y eso todavía falta mucho por hacer. Y yo creo que se está intentando hacer. Y es verdad que en ese tema, y sobre todo en la convivencia, los ayuntamientos y la ciudadanía, al fin y al cabo, si es que esto hay que empujarlo también de abajo arriba, que sea una cosa que igual la diré varias veces a lo largo de esta entrevista. Y yo creo que los ayuntamientos tenemos mucho que aportar, y yo creo que se está haciendo mucho, y que posiblemente todos podemos hacer un poco más. Y desde luego no me gustaría que fuera un tema que se utilice también políticamente como un arma arrojadiza, que muchas veces lo hacemos así, y no creo que haya que hacerlo. Yo creo que se merece muchísimo más respeto que eso, y es un tema muy delicado, como he dicho antes, y yo desde luego estoy dispuesto a trabajar con cualquier asociación y con cualquier tipo de víctima. Ha extendido la mano el alcalde, Juan Carlos de Izaguirre, concretamente para hablar con asociaciones de víctimas. Esperaremos a ver cuál es la respuesta y si hay avances al respecto. El euskera, ha sido importante impulsar el euskera. Hay detalles que nos hacen ver cuál es el carácter del gobierno y del propio alcalde. Es decir, todas sus comparecencias prácticamente son en euskera. Este ayuntamiento ha intentado impulsar, y una de las últimas medidas ha sido, fíjate Juan Carlos, una medida que empezó con bastante polémica, que es la oficialización de 300 calles de Donostia en euskera, y ahora parece ser que habéis llegado a un acuerdo. Es decir, no hay que mirar solamente en enfrentamiento. Empezó con enfrentamiento, la oposición rápidamente criticó por diferentes aspectos esta medida que quería llevar a cabo el gobierno de Donostia, y ahora parece ser que este jueves se podrá aprobar prácticamente esa
oficialización de las calles en euskera de 300, prácticamente 200 y pico calles en Donostia. A mí me llama la atención que no estuviesen oficializadas ya. Sí, a mí también. Y yo creo que si algo he aprendido en 3 años y medio, aunque ya me lo intuía antes, es la capacidad de crear alarmas o de exagerar temas que no tienen la dimensión que a veces adquieren en los medios de comunicación. Y no sé con qué objetivos, pero desde luego no con el objetivo de hacer lo mejor para la ciudad. ¿Pero eso quién ha hecho? Yo creo que se hace muchísimas veces y desde luego no creo que sea bueno absolutamente para nadie. Y este puede ser un ejemplo, porque lo único que se trataba era de que nos hemos dado cuenta a lo largo de esta legislatura de cosas tan curiosas como que el que creía que vivía en la Hondarribia Kalea, pues resulta que no existía la Hondarribia Kalea a nivel de la administración, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque a partir del 79 sí que todas las calles se pusieron en ambos idiomas, pero antes del 79 nadie pues, se tomó el trabajo de poner en euskera los nombres que hasta entonces solamente estaban en castellano. Entonces se hace un trabajo consultando a Euskaltzaindia, que pensamos que es una referencia que bueno, puede valer para todos y objetiva de alguna manera. Se pone encima de la mesa una propuesta y por lo que sea, y no me voy a meter, pues se arma la que se arma y se crea una polémica. ¿Pero y por qué crees que se arma? Voy a ir al recorrido final y resulta que un mes más tarde se va a aprobar prácticamente por unanimidad la propuesta que este gobierno puso encima de la mesa y bueno, pues se votará en el pleno las propuestas que hay, posiblemente todas o el 90% de las que hay se aprobarán como la propuesta que lleva el gobierno y luego habrá unas pues que por mayoría saldrá lo que tenga que salir. ¿Fuenterrabía o Hondarribia? ¿Cómo se llamará la calle? Hondarribia. No existe el término Fuenterrabía a día de hoy. Bueno, no sé cómo se llamará, porque todavía el pleno no lo hemos realizado. Pero simplemente hay que quedarme con la sensación de que esto es un gesto a favor del euskera, pero que a favor del euskera no es solo esto lo que hay que hacer. Evidentemente, esto simplemente es regularizar una situación irregular. Y a favor del euskera hay que hacer muchísimo más, tanto en la administración como fuera de la administración. Y desde aquí aplaudir a todo el movimiento por el euskera que existe en Donosti y en Euskal Herria en general, que son los que de verdad consiguen poco a poco que esta ciudad y este país sea más euskaldún. Y nosotros a su disposición, evidentemente. Hablas de gesto, a favor de la implantación, desde luego, del euskera. ¿Nombrar a Pablo Berastegui como director de Donostia 2016 ha sido un gesto? Y en referente a este tema, el tema del euskera, ¿qué tipo de gesto es? Bueno, yo creo que el nombramiento de Pablo es después de un proceso de un concurso en el que desde el principio se dice cuáles son las condiciones que se ponen para ser director general del 2016. Es un proceso que se inicia en un momento de crisis y un proceso en el que por unanimidad en el patronato se decide atender a los criterios que nos estaban poniendo desde Bruselas. Y bueno, después del proceso de selección, Pablo sale elegido. Y yo creo que entre los que se presentan y después del proceso de selección, pues es la opción ganadora. Yo creo que los procesos de selección son como son. A mí me gustaría recordar que en el 2016, desde que estamos nosotros, porque antes no se habían hecho procesos de selección, pero desde que estamos nosotros ya han entrado pues más de 27 personas por procesos de selección, en las que sí se ha pedido siempre el euskera. En este caso no se pidió, pero esto yo no creo que ponga, vamos, en peligro en absoluto la apuesta por el euskera de este proyecto del 2016, de esta ciudad y de este gobierno en concreto, ¿no? Por lo tanto, ¿no te parece que es sacrificar el euskera con el nombramiento de Berastegui? No. Porque no sepa euskera. Además, yo creo que la actitud de Pablo para con el euskera, desde el momento de las entrevistas personales que se les hace, es correcta. De hecho, está aprendiendo euskera ahora. Entonces, bueno, pues Pablo no sabe euskera a día de hoy. Posiblemente en 2016 sabrá bastante más euskera que hoy, con lo cual nos alegramos. Y yo creo que lo que tiene que hacer es trabajar para que el 2016 sea el proyecto que tiene que ser. Entre los ejes principales del 2016 está el impulso a todas las lenguas minoritarias europeas, incluyendo el euskera. Y estamos seguros de que lo va a hacer así. Te he dicho lo de sacrificar el euskera porque no he sido yo quien lo ha definido así, es decir, tomar esa decisión de nombrar a Pablo Berastegui como director. Lo hizo el propio presidente de Sortu. Y es que eso quiere decir, Asier Arraiz lo dijo, que esta era una decisión equivocada y que suponía sacrificar el euskera en aras del consenso. Han venido, Juan Carlos, incluso desde ámbitos relacionados con la izquierda abertzale, desde la propia, o sectores de la propia izquierda abertzale, críticas por ello. Es verdad que cuando estás en el patronato negocias muchas cosas en todos los patronatos.
a veces se hacen públicas algunas de las discusiones y otras veces no, y es verdad que tienes que jugar buscando consensos. Ahí no hay ninguna discusión en cuanto a que suele ser así. Y también es verdad que a mí, pues todos los movimientos a favor del euskera, todas las asociaciones que hay a favor del euskera, me parece muy bien que tengan las alarmas encendidas y que critiquen lo que consideran que es criticable. Yo creo que la Pero es que crítica... igual les molestaba, perdóname, Juan Carlos, que fuese Juan Carlos Izaguirre quien tomase esa decisión junto Bueno, con otras. Juan Carlos, igual, ¿me entiendes? sí, que la izquierda sí, sí. abertzale se podría haber sentido, o gente de la izquierda abertzale, incluso de Sortu, el propio Seir Arraiz, defraudado contigo. Bueno, yo creo que he explicado donde tenía que explicar la decisión tomada, públicamente también lo he dicho, y yo creo que es una decisión que había que tomarla en ese momento. Yo siempre he dicho que gobernar trae, entre otras cosas, tener que tomar decisiones, y las decisiones que tomas a lo largo de estos 3 años y medio, 4 años, pues tienes de todo tipo. Pero yo creo que lo importante es saber en qué dirección avanzas, cuál es tu objetivo y no desviarte de ese objetivo. Y yo creo que en 3 años y medio estamos haciendo muchísimo por el euskera desde el gobierno municipal. Yo creo que así se reconoce además desde diferentes movimientos en pro del euskera. Y yo creo que, bueno, decisiones que se toman, pues me parece muy bien además que se critiquen, como otras críticas que nos hacen, siempre cuando sean razonadas, porque también tenemos muchas críticas totalmente irracionales. Dime pero una. bueno, ¿Cuál? te podría poner Dime miles una. de ejemplos. Pues mira, el otro día oí que lo único que hemos hecho por el turismo en esta ciudad es cursos de bertsolarismo para los turistas y excursiones en patinete a Igueldo a ver vacas. ¿Eso quién lo dijo? Bueno, lo dijo un concejal del ayuntamiento, y de escuchar eso, pues bueno, no sé, puede incluso parecer cómico, pero sinceramente yo creo que los debates políticos debemos de considerar la política como una cosa seria en la que todos intentamos hacer lo mejor por nuestra ciudad. Y aunque no coincidamos en muchas cosas, pues cada uno que ponga sus argumentos encima de la mesa, que luego se vote y, ¿por qué no?, que se consulte a la ciudadanía más de una vez, que eso no sé si hablaremos luego. Pero sí, vamos a hablar de consulta a la ciudadanía enseguida. Y lógicamente es inevitable hablar de Igueldo, pero va a ser enseguida. Que los debates sean, por favor, razonados, sí, y poniendo argumentos encima de la mesa y no diciendo sinsentidos o acusaciones totalmente fuera de tono. En turismo ha ido bien este año, ¿no? Creo, para Donostia. En turismo ha ido bien todos los años y encima yo creo que, bueno, que es motivo de alegría, pero yo creo que es más motivo de alegría que en plena crisis, hemos pasado 3-4 años de crisis muy duros, y que el Ayuntamiento de Donosti pues ha triplicado la ayuda que da en ayudas sociales, ha puesto incluso dineros que tenían que poner otros, ha multiplicado por 7, de 1 millón a 7,5 millones este año, el trabajo que hace por estimular la economía, no ha hecho recortes ni en cultura ni en euskera, ha apostado por la participación. Yo creo que son eso las cosas importantes de la ciudad. Y luego ha hecho una apuesta muy importante en inversiones, de ir a zonas más castigadas de Donosti, a barrios totalmente castigados, como pueden ser Martutene o Txomin, que todavía están en riesgo de inundación cada vez que llueve mucho, y todo eso lo ha hecho en plena crisis. Esas son las cosas importantes que a veces no salen en estos reportajes, que salen más las cosas polémicas, pero en el día a día se hace mucho por la ciudad. Hombre, a los alcaldes les gusta sacar las cosas bonitas, es lógico. Pero obviamente hay, por ejemplo, vecinos que no están tan contentos. Y has hablado de algunos barrios, pero no has hablado de Amara. ¿Qué va a pasar con el viaducto de Carlos I? Porque los vecinos enfadados están. Sí. Por un lado, demuestran su enfado porque mira que llevan años, ¿eh? De hecho, parece ser que todo daba vía libre, normativamente hablando, legislativamente hablando, y en cuanto a ejecución de obras para quitar ese viaducto de Carlos I. Y de repente nos encontramos, o los vecinos se encuentran, con unas declaraciones tanto de Larraitz Ugarte, la diputada de carreteras, como del propio diputado general, diciendo no, tendrán que esperar. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros cuando llegamos al gobierno, y hemos hecho ya varias giras por todos los barrios y pueblos de Donosti, y en Amara uno de los grandes temas que pusieron desde el principio fue el de Carlos I, porque es verdad que no es solamente el tema de la entrada de muchos coches y el ruido que se genera, sino que desestructura el barrio de alguna manera, ¿no? Y nosotros eso lo apuntamos como en Amara una de las grandes reivindicaciones que hay. Lo que pasa es que cuando gobiernas para toda una ciudad, también es verdad que al día siguiente vas a otro barrio, luego a otro, y te das cuenta de realidades muy diferentes y luego te toca priorizar. Y yo creo, antes he hablado de la zona del Urumea, zona muy castigada en la que estamos gastando un montón de dinero para poder actuar, tanto para evitar inundaciones en el río como para crear un nuevo barrio en Txomin a una cota superior. Tenemos otras actuaciones también en marcha, con unos gastos comprometidos, como era Tabacalera, la estación de autobuses, o barrios también bastante
castigados, como puede ser Alza, Herrera o Añorga, que también hay una serie de actuaciones, o Loyola, que también tienen una obra reciente paralizada, que también les desestructura el barrio, y entonces tú tienes que empezar a priorizar. Entonces nosotros decimos que esa actuación hay que hacerla, pero hay que hacerla por una parte priorizando bien y por otra dando una solución que sea satisfactoria para todos. Tampoco vale quitar el problema de ahí y derivarlo a otra zona de la ciudad. Yo creo que hay que estudiar muy bien si se suprime esa entrada de la ciudad, qué consecuencias va a tener en otros sitios y qué solución le damos. O sea, que esos vecinos tienen para largo, que esperen para largo. Te pregunto, Juan Carlos. Sí, pero no me cortes, no te corto, te pregunto. Si se soluciona mañana, mejor que pasado mañana. Pero os digo una cosa, nosotros tenemos que nuestros presupuestos priorizar, y hemos priorizado en obras, ya te he dicho, sobre todo los barrios más castigados, y cuando exigimos a otras administraciones que tienen la competencia, como es en este caso, que prioricen las obras, pues tenemos también clarísimo que hay obras también dentro de Donosti que tenemos que exigir que se hagan ya, como es en Loyola, por ejemplo, el topo, cómo ha quedado la obra del viaducto con la nueva estación, que nos parece que es vergonzoso. Y Carlos I en la Diputación. Cuando estamos, les decimos Donosti con asuntos de la Diputación, Carlos I como prioritario. Pero no se resolverá a corto plazo. Nosotros intentaremos que sí. No sé lo que habrán entendido los vecinos, son las palabras del alcalde. Mira, voy a hacer una cosa que yo no sé si mucha gente conoce, y es que Juan Carlos Izaguirre es alcalde de Donostia, naturalmente es conocido como Juan Carlos Izaguirre, pero también conocido como Chapela. Sí. ¿Y dónde te conocen sobre todo como Chapela? Bueno, yo cuando estudiaba ya me llamaban Chapela, en la carrera me llamaban Chapela y luego en el trabajo en Osakidetza me llamaban Chapela. Y es que esto viene de un bar. Sí. De un bar en Igeldo. Por cierto, ¿Igeldo qué es? Porque sigue siendo cautelarmente... Un bar en el que no se vendían calamares. En el que no se vendían calamares. Y alguien ya sabrá, igual porque lo digo, pero bueno. Pues los mensajes que lanza. Pero vamos al tema de Igeldo. Igeldo, como consideramos, cautelarmente ahora mismo sigue siendo barrio de Donostia. A pesar de que hubo un decreto foral que dio la posibilidad a que se convirtiese en un municipio independiente, el 89 de Guipúzcoa, pero es que ahora está la cosa en los tribunales y cautelarmente se ha paralizado y ha sido a petición del Ayuntamiento de Donostia, es decir, del resto de la oposición. ¿Qué va a pasar con Igeldo? ¿Qué les dices a los igeldotarras y donostiarras que te están viendo? Así la frase que has dicho todo seguida puede generar confusión. Vamos a Yo creo aclararlo. que hay que identificar, ¿no?, a todos los protagonistas. Yo creo que la decisión de lo que va a ser Igeldo o no Igeldo, o sea, esa decisión de un nuevo municipio no lo toma la Diputación. Los recursos que se presentan efectivamente el Ayuntamiento en contra de esa decisión porque la mayoría del Pleno así lo quiere. Luego está el papel del Gobierno, el Gobierno municipal, lo que ha dicho siempre es que apuesta por respetar lo que digan los igeldotarras. Y esto creo que es un principio básico democrático que no entendemos cómo se puede poner en duda por parte de muchos, además, que lo ponen o lo utilizan mucho pues para otros ámbitos, ¿no? Y luego están los tribunales, que veremos las sentencias que tienen. Yo, con este tema, simplemente decir que yo ahora soy alcalde de todos los donostiarras, yo estoy luchando por una Donosti mejor, por hacer política de otra manera, pero desde luego tengo clarísimo que tener claros los conceptos como que hay que respetar lo que dicen las mayorías y que preguntar a la ciudadanía no es malo, sino que es bueno y es una herramienta que debemos de ponerla en práctica muchas más veces, lo vamos a defender siempre. Y en este caso se hizo así y algunos pues no estaban de acuerdo con el resultado y hicieron lo que hicieron. Bueno. Las consultas son buenas siempre y cuando sirvan para algo, ¿no? Las consultas tienen que servir para saber lo que quiere la ciudadanía y hay que tener un compromiso por parte de los que gobiernan de que respetan los resultados. Y lo que no vale es respetarlos o no según el resultado. Oye, Juan Carlos, ha sucedido en el territorio hermano, vamos a llamar, en Vizcaya, pero tiene que ver con un proceso, en este caso, de segregación, lo que ha pasado en Usansolo y con la Diputación de Vizcaya. Yo no sé si tenéis esperanza, teniendo en cuenta el cambio que ha habido, ¿no? Brevemente podemos decir que Usansolo, hay una plataforma, Usansolo Herria, que lleva años ya pidiendo segregación de Galdakao. Lo último que sabemos es que parece ser que el alcalde del PNV estaría a favor de abrir un proceso de consulta para que los usansolotarras decidan. Esto supone un cambio, lo digo más que nada en políticamente hablando. Yo, todos los alcaldes o cualquier gobernante que diga que está dispuesto a hacer una consulta y respetar lo que salga, pues solo me queda aplaudirlo. Pero la Diputación parece ser que estaría dispuesta, la Diputación de Vizcaya, o por lo menos así lo dijo José Luis Bilbao. Pues es que me parece lo correcto, o sea, no sé qué quieres que te diga. Yo no sé si creéis que el PNV aquí
adopte un cambio también al respecto. Yo no el PNV, sino el PNV, el Partido Socialista, el Partido Popular y todos los partidos que se presenten o que existan. Y nosotros mismos creo que tendríamos que tener clarísimo que preguntar a la ciudadanía es bueno y que respetar lo que digan hay que respetarlo. Como principio, vamos, es que no hay mucho que decidan más que discutir. los higueldotarras que ya hicieron una consulta. Que ¿Esto de que decida todo Donostia, no? Bueno, yo creo que cuál es el sujeto de decisión hay que definirlo y yo creo que en este caso, como el de Usánsolo está claro, y yo creo que cuando se hace una consulta hay que saber muy bien cuál es el sujeto de decisión y sobre eso respetarlo. Oye, no sé si has visto la decisión de Ivo Nareso, el alcalde de Bilbao, de solicitar que Bilbao, San Mamés, sea sede de la Copa del Rey. Juan Carlos Izaguirre pediría también que Donostia fuese, por ejemplo, sede de la Copa del Rey. No lo veo. Yo, a ver, no creo que tenga que repetirlo muchas veces, pero nosotros tenemos clarísimo que somos una coalición abertzale, soberanista y de izquierdas, y desde luego nuestra relación con el Estado español es de intentar que nos dejen decidir nuestro futuro. Así de sencillo, y por lo tanto no tendría cabida, no lo veo, ¿no? Hablando de decidir el futuro, has leído, lógicamente, no te voy a preguntar si la has leído o no, conoces la entrevista concedida por Arnaldo Otegi, que permanece en prisión, a un medio de comunicación. Habla de eso, además. Además habla de la izquierda abertzale. Dice que tiene que dar un cambio en su cultura política y que ahora, hasta ahora, ha utilizado esquemas del pasado. ¿Estás de acuerdo? Tú como representante de una coalición, que es la coalición habla abertzale de Euskal muchas Herria cosas. Bildu. Yo creo que Arnaldo es una referencia en este país. Desde hace mucho tiempo está aportando muchísimo para que este país consiga la normalización y la pacificación. Yo creo que es una referencia para nosotros en cuanto a persona abertzale independentista. Yo creo que cuando dice cualquier cosa, pues se suele tener muy en cuenta. Y a mí lo que me llama muchísimo, muchísimo la atención es que una persona que cada vez que comenta lo que comenta parece interesante y suele ser motivo de debate entre diferentes fuerzas políticas, sectores y la sociedad en general, lo que no sé es qué hace en la cárcel. Es que lo que es increíble es que este hombre lleve años apostando por este nuevo escenario que nos hemos creado en este país y se le tenga que hacer una entrevista estando en la cárcel. Yo, para mí, Arnaldo Otegi y el resto de los detenidos de Bateragune y todos aquellos que están detenidos por hacer política, pues luego deberían estar en la calle y que estos debates y estas ideas que tienen, pues se pongan encima de la mesa para debatirlas, porque evidentemente dice cosas muy interesantes. Pero entre otras cosas dice una cosa muy interesante, que igual va en la línea de lo que me has preguntado, que es que hay que hacer mucho caso a lo que dice el pueblo, igual dejando un poco al margen partidismos. Yo creo que esto es una observación muy, muy oportuna. Pero eso es autocrítica por parte de la izquierda abertzale, es una invitación a la izquierda abertzale que tiene que hacer un cambio teniendo en cuenta cuál es la nueva situación. Ya me gustaría tenerlo aquí para preguntarle exactamente qué quería decir con esto. Pero bueno, ¿tú qué crees? Yo creo que la autocrítica y la crítica siempre es sana, si es razonada, como decía antes, y yo creo que hacer autocrítica también, bueno, todo el mundo no está mal. Y yo creo que se ha hecho mucha autocrítica por parte de mucha gente y muy poca por parte de otra gente. ¿Quiénes son los que menos han hecho? Bueno, lo que no me gusta nunca, nunca, y me suele costar, es intentar poner mal a alguien o criticar a alguien que no está delante. Pero es justo identificar también, ¿no? Es justo identificar. Estamos hablando yo creo que en el proceso, de familias políticas o de partidos políticos. En el proceso de este nuevo escenario que está creando en Euskal Herria, se ha hecho mucho por parte de un sector de la sociedad y muy poco por parte de, bueno, pues por ejemplo, el gobierno español, el gobierno francés o por partidos que están en estos gobiernos. Y esto es así. Y yo insisto, yo a nivel de municipio, que es lo que sé, se puede hacer muchísimo también por este tema y se puede hacer muchísimo por invertir en las cosas que se creen más importantes, que en una época de crisis puede ser ayudar a la gente, estimulando la economía, política social, atendiendo a los barrios más castigados e intentando hacer política muy cercana a la ciudadanía. Y esto sí supone dejar un poco aparcados algunos otros temas de grandes inversiones, no pasa nada, porque lo primero es lo primero. Juan Carlos, te ha curtido, lo de ser alcalde. ¿Que me ha curtido? Sí. No sé en qué sentido lo dices, es mi sensación, Es mi sensación, Hombre, curtido políticamente, quiero decir que tiene que curtir, ¿no? Es una experiencia curiosa, sí, curiosa.
pero muy ilusionante. Yo estoy muy contento de estar aquí. Creo que estamos construyendo una Donosti mejor. Creo que el camino marcado no tiene marcha atrás. Y estoy convencido de que esto va para largo. Bueno, pues mi camino también está marcado a la mesa de debate. Juan Carlos Izaguirre, vale. Casco. Bueno, gracias. Chapela, agur, Casco. agur.